Hubo una época en la que RCA era la compañía que definía el futuro. No hablamos de una simple marca de radios o televisores, hablamos del imperio que prácticamente inventó la industria del entretenimiento moderno. Su poder era tan grande que moldeó lo que la gente escuchaba, veía y compraba en todo Estados Unidos. Pero lo que parecía indestructible terminó reducido a cenizas. Esta es la historia del ascenso y caída de RCA, el gigante que creó un imperio y que lo perdió todo. La historia de RCA, Radio Corporation of America, comienza en un momento crucial, el final de la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba cambiando y Estados Unidos se consolidaba como la nueva potencia global. La tecnología de las comunicaciones era vista no solo como un negocio, sino como una cuestión de seguridad nacional y de control cultural. En este escenario, en 1919, un grupo de gigantes industriales estadounidenses, liderados por General Electric, fundó RCA. La idea era clara: crear una corporación que controlara la incipiente pero poderosísima tecnología de la radio, evitando que compañías extranjeras, especialmente británicas como Marconi, dominaran el mercado estadounidense. La creación de RCA no fue un simple emprendimiento privado, sino casi un acto político. El gobierno de EEUU apoyó su fundación, convencido de que las comunicaciones inalámbricas eran un arma estratégica. RCA se convirtió en una especie de Corporación Nacional de Radio, con acceso privilegiado a patentes, licencias y el respaldo de General Electric, Westinghouse y AT&T. Eso le dio una ventaja insuperable frente a cualquier competidor. Desde el inicio, RCA no solo fabricaba radios, sino que también buscaba controlar las frecuencias, las patentes y el contenido. Era un plan maestro: dominar no solo los aparatos, sino también lo que la gente escuchaba. En la década de 1920, la radio explotó como fenómeno social y cultural. Hasta entonces, el entretenimiento en casa se limitaba a libros, música en vivo o fonógrafos que solo unos pocos podían pagar. Con la radio, por primera vez, las familias podían reunirse cada noche en torno a un aparato y escuchar noticias, música o programas de variedades. Los políticos descubrieron un medio directo para hablar con la nación. La publicidad dio un salto histórico. Los anuncios ya no estaban en periódicos, ahora entraban al salón de los hogares. RCA supo capitalizar este fenómeno. No solo fabricaba radios de calidad, sino que también invirtió en contenido. En 1926, RCA creó NBC, National Broadcasting Company, la primera gran cadena de radio de Estados Unidos. Con NBC, RCA no solo vendía aparatos, sino que controlaba lo que se transmitía en ellos. Fue el inicio del modelo integrado: vender el hardware y controlar el software, el contenido. Ninguna historia de RCA estaría completa sin mencionar a David Sarnoff, un inmigrante ruso que empezó como mensajero en Marconi Wireless y terminó siendo el presidente visionario de RCA. Sarnoff entendió algo que muchos no vieron: la radio no era solo una herramienta militar o para comunicaciones técnicas, era un medio de masas. Fue él quien impulsó la idea de un radio en cada hogar y, más tarde, un televisor en cada sala de estar. Su visión transformó a RCA en un gigante. Bajo su mando, la compañía no solo fabricaba radios, sino que definía el futuro del entretenimiento. Para finales de los años 20, RCA era un imperio cultural. Sus radios estaban en millones de hogares. NBC transmitía programas que definían la cultura popular estadounidense. Los políticos, artistas y publicistas dependían de RCA para llegar a las masas. En menos de una década, RCA había pasado de ser un experimento corporativo a convertirse en la compañía más influyente en la vida cotidiana de los estadounidenses. La crisis económica de 1929 golpeó a todo Estados Unidos, pero RCA logró resistir. Aunque las ventas de radios cayeron, la compañía entendió que la gente necesitaba entretenimiento más que nunca.
La radio se convirtió en una válvula de escape frente a la pobreza y la incertidumbre. RCA incluso aprovechó la crisis para consolidarse aún más, comprando emisoras, expandiendo NBC y preparando el terreno para su siguiente gran jugada, la televisión. Los orígenes de RCA se pueden resumir en 3 ideas clave. Fundación estratégica en 1919, apoyada por el gobierno y los gigantes industriales. Dominio absoluto de la radio en la década de 1920, tanto en aparatos como en contenido. Visión de David Sarnoff, que convirtió a RCA en un imperio cultural y sentó las bases de la televisión. RCA no solo fabricaba tecnología, fabricaba cultura. Si en los años 20 RCA había conquistado la radio, en los años 30 y 40 se consolidó como el gigante cultural y tecnológico más poderoso de Estados Unidos. Fue la época en la que la compañía no solo fabricaba aparatos, sino que literalmente diseñaba el futuro de la comunicación y el entretenimiento. Durante la Gran Depresión, la radio se convirtió en una compañía inseparable de las familias. Mientras el país enfrentaba pobreza, desempleo y angustia, RCA y su cadena NBC ofrecían entretenimiento, noticias y esperanza. Los discursos de Franklin D. Roosevelt, conocidos como Fireside Chats, charlas junto a la chimenea, eran transmitidos a través de radios RCA a millones de hogares, consolidando la radio como un arma política. Los programas de variedades, novelas radiofónicas y transmisiones deportivas crearon un lazo emocional con la audiencia. RCA no era solo una compañía, era parte de la vida cotidiana de los estadounidenses. En esta época, David Sarnoff demostró su visión estratégica. Él sabía que la radio no sería eterna. Mientras la radio vivía su apogeo, RCA ya estaba invirtiendo en el futuro, la televisión. A mediados de los años 30, RCA presentó los primeros prototipos de televisores. Aunque la tecnología todavía era incipiente, Sarnoff estaba convencido de que la televisión sería el próximo gran invento cultural. En 1939, RCA aprovechó la Feria Mundial de Nueva York para hacer historia. Transmitieron en vivo el discurso de apertura del presidente Roosevelt. Fue la primera transmisión televisiva pública en E.U. El impacto fue gigantesco. Aunque muy pocos tenían televisores en ese momento, quedó claro que la televisión sería el futuro. RCA había dado un paso que cambiaría la forma en que el mundo consumiría información y entretenimiento. El avance de la televisión se frenó con la entrada de E.U. en la Segunda Guerra Mundial, 1941. RCA, como muchos gigantes tecnológicos, redirigió sus recursos hacia el esfuerzo bélico, producción de equipos de comunicación militar, innovaciones en radares y sistemas electrónicos para el ejército, entrenamiento técnico para personal militar. Lejos de ser un freno, la guerra fortaleció a RCA. Cuando terminó el conflicto, la empresa estaba más consolidada, con más patentes y con una capacidad industrial enorme. Terminada la guerra, el sueño de la televisión renació con fuerza. En la década de 1950, la televisión pasó de ser un lujo a convertirse en el nuevo centro del hogar estadounidense, y RCA estuvo en la primera línea. Los televisores RCA eran símbolo de modernidad. Tener uno en casa era motivo de orgullo. Con NBC, RCA controlaba gran parte del contenido. Programas de variedades, concursos, noticieros y transmisiones deportivas. RCA invirtió en investigación para desarrollar la televisión en color, que debutó oficialmente en 1954. El color fue una jugada maestra. RCA no solo vendía televisores, también fabricaba las cámaras y el equipamiento de transmisión, creando un ecosistema completo. Paralelamente, en estos años, RCA Records se convirtió en una de las disqueras más influyentes del mundo. Firmaron a artistas que marcaron la historia de la música, como Elvis Presley, cuya fama global fue impulsada gracias a la alianza entre la música grabada, la radio y la televisión. El éxito de RCA en la música reforzaba su dominio. Tenían los aparatos,
tenían la programación, tenían a los artistas. Era un imperio completo de hardware y contenido. Para finales de los años 50, RCA era el mayor fabricante de radios y televisores en EU, el dueño de la cadena NBC, líder en audiencia, el referente en música con RCA Records, el pionero tecnológico con la televisión en color. Era tan grande que muchos lo comparaban con un monopolio cultural, capaz de decidir qué escuchaba y veía todo un país. La era dorada de RCA, 1930s-1950s, fue su consolidación como el titán del entretenimiento y la tecnología. Pasaron de dominar la radio a inventar la televisión moderna. Lograron algo único: controlar el aparato, la transmisión y el contenido. Durante estas décadas, RCA no solo era una marca, era un símbolo del poder estadounidense en la era de la comunicación masiva. Si la primera mitad del siglo XX había sido testigo del nacimiento de RCA como la dueña de la radio y la televisión, las décadas de 1950 a 1970 marcaron el apogeo absoluto de su poder cultural y tecnológico. En este periodo, RCA no solo consolidó su dominio en los hogares, sino que se atrevió a expandirse a nuevos sectores: música, defensa, satélites, computadoras y electrónica de consumo. Era un imperio en expansión que parecía no tener límites. Uno de los pilares del poder cultural de RCA en este periodo fue su división musical, RCA Records. En 1955 firmaron a un joven Elvis Presley, que se convertiría en el rey del rock and roll y en un fenómeno global. Su música, distribuida en discos RCA, vendía millones de copias y llegaba a cada rincón del planeta. RCA Records también firmó a artistas legendarios como David Bowie, Jefferson Airplane, Dolly Parton y Elvis Costello, lo que aseguró que la compañía estuviera en el centro de los grandes cambios culturales de los 60 y 70. Con el respaldo de su imperio mediático, RCA tenía algo que ningún otro sello podía igualar: la capacidad de amplificar a sus artistas no solo en la radio, sino en la televisión, creando verdaderas superestrellas globales. La música fue un arma cultural. RCA ya no solo estaba en tu sala con el televisor, también estaba en tus fiestas, en tu auto y en tus auriculares. Durante los años 50 y 60, RCA convirtió la televisión en color en la norma. Fue un proceso lento, porque los equipos eran caros, pero gracias a la insistencia de David Sarnoff y al músculo industrial de la compañía, la televisión en color se masificó. NBC, la cadena de RCA, fue clave en esta estrategia. Sus programas emblemáticos como The Tonight Show o los grandes eventos deportivos y culturales fueron transmitidos en color mucho antes que la competencia, obligando al público a querer un televisor RCA para disfrutar de la experiencia completa. RCA había logrado lo que pocos: crear una necesidad de mercado para vender sus productos. El poder de RCA no se limitó al hogar. En los años 60 y 70, la compañía diversificó agresivamente. Satélites de comunicación. RCA participó en proyectos clave de la era espacial, incluyendo el desarrollo de satélites que permitieron transmisiones en vivo entre continentes. La famosa transmisión del alunizaje del Apolo 11 en 1969 fue posible en parte gracias a la tecnología satelital en la que RCA había invertido. Computadoras. RCA intentó competir con IBM en el mercado de las computadoras mainframe. Aunque sus equipos eran técnicamente sólidos, nunca pudieron vencer el dominio de IBM. Sin embargo, esta incursión mostró la ambición de la empresa por no quedarse atrás en el sector más prometedor del momento: defensa y tecnología militar. RCA se convirtió en contratista del gobierno, fabricando sistemas electrónicos y de radar para la Guerra Fría. Este vínculo con el Estado le dio ingresos estables y acceso a desarrollos tecnológicos de vanguardia. Mientras tanto, RCA siguió fabricando productos de consumo masivo: radios portátiles, fonógrafos y tocadiscos, televisores de todos los tamaños y gamas, sistemas de sonido de alta fidelidad, hi-fi.
Además, RCA se expandió internacionalmente. En América Latina y Europa, su marca era sinónimo de calidad y modernidad. Tener un televisor RCA era un símbolo de estatus. En este periodo, RCA logró algo único: ser el centro de la vida cultural y tecnológica de millones de personas en todo el mundo. Controlaba la televisión, hardware y contenido. Era una de las disqueras más influyentes del planeta. Participaba en proyectos militares y espaciales. Estaba presente en los hogares con radios, tocadiscos y televisores. RCA parecía invencible. No era solo una empresa tecnológica, era un imperio cultural, industrial y político. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, empezaban a aparecer grietas. Las inversiones en computadoras no daban frutos. La competencia japonesa, Sony, Panasonic, JVC, comenzaba a ganar terreno en televisores y equipos de sonido. RCA estaba diversificada, sí, pero quizás demasiado dispersa. Los años 70 marcarían el último gran resplandor del imperio, antes de que las apuestas equivocadas y la feroz competencia empezaran a minar su fortaleza. El periodo de 1950 a 1970 fue la cúspide de RCA. Culturalmente, dominaron con RCA Records y artistas legendarios. Tecnológicamente, masificaron la televisión en color y participaron en la carrera espacial. Económicamente, eran un imperio global presente en todos los rincones de la vida cotidiana. RCA era el gigante cultural y tecnológico de la posguerra, el símbolo del poder industrial estadounidense. Si en los años 50 y 60 RCA parecía invencible, en las décadas siguientes empezó a mostrar señales de desgaste. Lo que alguna vez fue el gigante indiscutible de la radio, la televisión y la música, comenzó a tomar decisiones equivocadas, perder foco y quedar atrapado en un mercado cada vez más competitivo. Los años 70 y 80 fueron el inicio del declive, cuando RCA pasó de ser el innovador a convertirse en un gigante torpe y lento. Uno de los golpes más fuertes vino desde Asia. En los años 70, compañías japonesas como Sony, Panasonic y JVC comenzaron a invadir el mercado estadounidense con productos más baratos, más compactos y, en muchos casos, tecnológicamente superiores. Mientras RCA seguía produciendo televisores y radios robustos pero costosos, los japoneses introdujeron equipos de sonido estéreo portátiles, grabadoras de casetes, videograbadoras y televisores más pequeños y accesibles. El consumidor norteamericano comenzó a mirar hacia Sony o Panasonic con admiración, mientras RCA empezaba a ser percibida como una marca del pasado. Uno de los mayores errores de RCA fue su apuesta por el videodisco CED, Capacitance Electronic Disc, una tecnología de discos para reproducir películas en casa. RCA invirtió más de $1.000 millones en este proyecto. El lanzamiento se retrasó por años, y cuando finalmente salió en 1981, ya estaba obsoleto. El CED no podía competir contra los formatos que ya dominaban el mercado: el VHS de JVC y el Betamax de Sony. El resultado fue un desastre financiero. El videodisco CED es recordado hoy como uno de los peores fracasos tecnológicos de la historia, y marcó profundamente la credibilidad de RCA como innovador. RCA había intentado entrar en el mercado de computadoras mainframe en los 60 para competir contra IBM. Aunque sus máquinas eran técnicamente sólidas, no lograron convencer al mercado. A finales de los 70, RCA abandonó oficialmente su división de computadoras, perdiendo miles de millones en el intento. Mientras IBM se consolidaba y nacía una nueva generación de competidores como Apple y Microsoft, RCA quedaba fuera del negocio más prometedor del siglo XX, la informática personal. Aunque RCA Records seguía siendo importante, su prestigio también comenzó a erosionarse en los años 70 y 80. Perdieron a artistas clave y no lograron adaptarse con rapidez a las nuevas corrientes musicales como el punk o el hip hop. Mientras sellos como Warner o Sony Music captaban la atención de las nuevas generaciones, RCA Records empezó a parecer una disquera anticuada, demasiado asociada a una era que estaba pasando de moda.
El problema central de RCA en estas décadas fue su falta de dirección estratégica. La empresa se había diversificado tanto en décadas anteriores que ya no tenía un rumbo claro. Inversiones fallidas en electrodomésticos, fracasos en innovación audiovisual, retiro apresurado de negocios como las computadoras, dependencia excesiva de su división de televisores, justo cuando esa área se volvía más competitiva y menos rentable. El imperio que alguna vez dominó radios, televisores, discos y satélites, empezó a ser percibido como un dinosaurio incapaz de innovar. A principios de los 80, RCA era todavía una marca conocida, pero ya no era el líder. Estaba debilitada por fracasos costosos como el videodisco SED y por la presión de los rivales internacionales. Su estructura interna, burocrática y lenta, la hacía incapaz de reaccionar frente a la competencia. La compañía que alguna vez había inventado la televisión en color y lanzado satélites, ahora parecía perdida en un mercado que avanzaba a toda velocidad. El mito de RCA como sinónimo de innovación se estaba desmoronando. El declive de RCA en los años 70 y 80 se explica en 3 grandes errores: fracaso tecnológico monumental, el videodisco SED, batalla perdida en computadoras, no pudieron competir con IBM, Apple y Microsoft, falta de visión estratégica, una empresa dispersa, burocrática y sin foco. RCA pasó de ser pionera a quedar atrapada en un mundo donde otros innovaban más rápido y más barato. El gigante empezaba a tambalearse. Si en los años 70 y principios de los 80, RCA había perdido el rumbo en 1986, llegó el golpe final. La compra de la compañía por parte de General Electric, GE, en lo que fue uno de los mayores acuerdos corporativos de la época. Lo que parecía una oportunidad de salvación, terminó siendo el fin del imperio RCA. En diciembre de 1985, GE anunció la compra de RCA por $6.280 millones. Fue la fusión empresarial más grande de Estados Unidos hasta ese momento. Para RCA, representaba la posibilidad de tener un nuevo aire financiero. Para GE, significaba recuperar un hijo pródigo, ya que había sido una de las empresas fundadoras de RCA en 1919. Pero lo que vino después no fue un renacimiento, sino una operación quirúrgica de desmembramiento. GE no estaba interesada en mantener el conglomerado diversificado que RCA se había convertido. Su interés principal era NBC, la joya de la corona. NBC fue absorbida por GE y se convirtió en una división clave de su negocio de medios. RCA Records, uno de los sellos discográficos más influyentes del mundo, fue vendido a Bertelsmann, BMG, marcando el fin de una era musical bajo el paraguas RCA. La división de electrónica de consumo, que fabricaba radios, televisores y equipos de sonido, fue vendida a Thomson, una compañía francesa que continuó usando la marca RCA como un simple nombre comercial, sin la innovación detrás. Las divisiones de defensa y tecnología militar fueron absorbidas directamente por GE. En cuestión de meses, lo que había sido un imperio global se redujo a piezas vendidas y a un logo que quedaba flotando sin alma. Con el desmantelamiento, RCA perdió su esencia. Durante décadas, había sido un símbolo de innovación estadounidense, desde la radio hasta la televisión en color, desde los satélites hasta Elvis Presley. Pero tras la compra, RCA dejó de existir como compañía independiente. Lo que quedaba de la marca era solo un cascarón. En los años 90, ver un televisor o un radio RCA ya no significaba calidad ni innovación, sino una marca licenciada en manos de empresas extranjeras. Lo más impactante de esta caída no fue solo la venta de activos, sino el contraste con lo que RCA había sido. La empresa que llevó la radio a cada hogar, el titán que inventó la televisión en color, el sello discográfico que llevó al estrellato a Elvis Presley, el innovador que participó en la carrera espacial, y ahora, todo reducido a un logo alquilado y sin identidad. En 1986, cuando GE terminó de fragmentar a RCA, muchos en la industria lo vieron como el fin de una era. La Radio Corporation of America,
que durante gran parte del siglo XX había definido lo que la gente escuchaba y veía, desapareció como empresa. RCA pasó de ser un símbolo del poder estadounidense a un ejemplo de cómo un gigante puede morir no por un golpe externo, sino por décadas de malas decisiones, competencia feroz y una incapacidad para adaptarse. La caída de RCA en los años 80 y 90 fue definitiva. Compra por GE en 1986, el inicio del desmantelamiento. Venta de activos clave, NBC a GE, RCA Records a BMG, Electrónica a Thomson. Fin de la identidad. La marca se convirtió en un simple logo licenciado, sin innovación ni prestigio. RCA no murió de golpe, sino que fue desmantelada pieza por pieza hasta quedar irreconocible. RCA no fue una simple empresa de radios o televisores. Fue la corporación que inventó la cultura de masas en Estados Unidos. Fue la compañía que convirtió la radio en la voz de un país, que llevó la televisión a cada sala de estar y que acompañó a generaciones enteras con música que todavía hoy seguimos escuchando. Pero su final fue un recordatorio brutal. Ningún imperio es eterno, ni siquiera aquel que parecía indestructible. RCA murió, no porque el mundo dejara de necesitar entretenimiento, sino porque otros lo hicieron mejor, más rápido y con más visión. Pasó de ser el titán que definía el futuro a un simple logo estampado en productos que ya no representaban innovación. Y aquí está la gran lección. La historia de la tecnología es una historia de ascensos y caídas. Hoy admiramos a gigantes como Apple, Google o Facebook, pero mañana podrían enfrentar el mismo destino que RCA. En tu casa o la de tus abuelos había un televisor, un radio o un tocadiscos RCA. ¿Qué recuerdos tienes de esa marca que una vez lo fue todo? Escríbelo en los comentarios porque queremos saber tu historia. Y si quieres seguir conociendo más historias épicas de cómo los grandes de la tecnología conquistaron el mundo y cómo terminaron cayendo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal es el lugar donde las leyendas de la tecnología reviven y donde aprendemos que incluso los gigantes pueden caer.